Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0. Como les hemos comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando con John de la Vega, abogado de inmigración y patrocinador de este espacio. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Esteban Colina, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bienvenido, John de la Vega, a esta tu casa, Contrapoder 3.0. Gracias. Ahí se andaba quejando que, bueno, es su casa, pero no le dan la chaqueta que tiene Colina, ¿eh? Pero el público no puede ver la chaqueta como tal. Bueno, pero levántate, muéstrala. Pero muéstrala, por favor. Mira esa chaqueta de Contrapoder Deportiva bellísima, que bueno, ya pronto todos tendremos una. Prometido por Colina. Así es. Bueno, John, fíjate que hay un tema que evidentemente ha estado sonando muchísimo en materia migratoria, porque la Corte Suprema recientemente, creo que fue el día de ayer, por cierto, hizo un fallo, digamos, en favor de Texas, que bueno, Texas básicamente ha estado pidiendo la potestad para ellos poder deportar sin necesidad de requerir del gobierno federal, porque bueno, esto es algo de política, digamos, lo que es el tema migratorio, es una política del gobierno federal, no de los estados. Cuéntanos realmente qué fue lo que dijo la Corte Suprema en este fallo. Bueno, ciertamente el día de ayer la Corte Suprema de Justicia decidió no continuar con la suspensión temporal que existía al lo que tiene que ver con la ley SB4, que es la ley que le da la posibilidad a jueces estadales en Texas de poder expulsar a inmigrantes indocumentados fuera del estado. Esa fue la información que tuvimos hasta alrededor de las 5 o 6 de la tarde y de pronto nos despertamos el día de hoy y nos enteramos de que un panel de la Corte de Apelaciones, en donde se encuentra en estos momentos el caso de la legalidad de la ley SB4, ha decidido continuar con esta suspensión mientras se decide el caso. Entonces, ayer la Corte Suprema dijo, mira, ya no vamos a continuar con esta suspensión, pero le dijeron que la Corte de Apelaciones decida lo que quieren hacer, si quieren suspender o no. Ellos son los que van a tener el poder en estos momentos hasta que por el caso se encuentra allí. Esa es la jurisdicción que existe ahorita, de la Corte de Apelaciones. Y esa Corte de Apelación dijo, mira, un panel especial dijo, mira, debido a que no hemos todavía decidido los méritos de la legalidad de la SB4, decidimos bloquearlos en estos momentos. Eso fue lo que nos enteramos, o información de última hora, anoche a la medianoche. Pero bueno, no se supone que la Corte Suprema, cuando emite un veredicto, ya no hay más nada que hacer, no hay más nada. ¿Qué iba a decir? No, porque la orden no decidió en los méritos del caso. La Corte Suprema no decidió si es legal o no o constitucional la SB4. Lo único que dijo la Corte Suprema fue, mira, existía una suspensión temporal mientras se resuelve este caso en las Cortes de Apelaciones. Inicialmente ellos lo suspendieron, pero ayer dijeron, mira, no vamos a seguir suspendiendo esto porque los que van a tener la palabra de suspender o no temporalmente va a ser la Corte de Apelaciones donde está el caso. Y esa Corte de Apelaciones anoche, a la medianoche, dijo, mira, nosotros tenemos un panel aquí que ha decidido por los momentos simplemente salvaguardar lo que está, los méritos del caso y suspenderlo temporalmente. Para que se entienda un poco mejor, entonces básicamente el fallo de la Corte Suprema era, vamos a apoyar lo que sea que decida la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones ha dicho, lo vamos a suspender temporalmente hasta que decidamos los méritos del caso. No se ha decidido si es legal o no, si es constitucional o no. Lo único que se ha dicho es, mira, digamos que lo habíamos congelado, lo mantenemos allí por los momentos. Ah, bueno, decía yo, pues bueno, mira, que tú estás mal aquí, pues hasta donde yo tenía entendido en todos los lugares del mundo, cuando la Corte Suprema emite un fallo, ya por encima ya no hay nada. Entonces esta mañana veo las noticias, no, que la Corte de Apelaciones dijo, bueno, ¿qué es esto? Digo yo. Sí, lo que se llamaría un stay, que sería suspender temporalmente una ley, mientras cuando está, eso ocurre bastante, cuando se está argumentando o debatiendo la constitucionalidad de una ley, usualmente se bloquea temporalmente hasta que se decida. Pero en este momento, la Corte Suprema dijo, mira, no lo vamos a bloquear, que la Corte de Apelaciones decida, y ellos decidieron bloquearlo en estos momentos temporalmente. Así es. Ahora bien, John, en el caso que la Corte, bueno, de Apelaciones justamente vaya en favor o en contra de la legalidad de esta ley, ¿qué otros pasos se van a seguir? Vamos a asumir que falle esta Corte de Apelaciones en contra de Texas, ¿no? Después allí, ¿tú crees que Texas que lo va a tratar de llevar justamente a la Corte Suprema? Se llevaría a la Corte Suprema y te puedo asegurar que va a llegar, porque esto nos daría un precedente legal vinculante de cuáles son los poderes que tiene un Estado para poder enforzar sus propias leyes migratorias o sus propias leyes que tienen que ver con la inmigración indocumentada o ilegal en los Estados Unidos.
Eso sería, o sea, sumamente importante para el país poder saber el ángulo que le da la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué crees tú que podría ser, cuál podría ser el fallo en ese caso? ¿Qué crees tú que podría pasar? Bueno, al final del día las leyes migratorias son enforzadas por el gobierno federal y el problema es que vas a tener a departamentos de policía arrestando a personas, lidiando con situaciones migratorias donde no tienen el entrenamiento correcto. Ni los departamentos de policía no están listos para eso. También tenemos a jueces estadales, no de inmigración, que estarían literalmente entregando órdenes de expulsión de los Estados Unidos para que la persona literalmente se tenga que ir del país porque si no puede ser encarcelada. O sea, me parece que, aunque yo entiendo la frustración del estado de Texas y del gobernador, porque lamentablemente esta administración no ha sabido controlar los cruces irregulares, tienen que ganar elecciones, como siempre lo he dicho, tienen que ganar las elecciones presidenciales para poder decidir las políticas migratorias en los Estados Unidos. Ahora, John, hay un argumento respecto a lo que estás diciendo, porque es cierto lo que tú dices, el tema migratorio, lo dije yo al principio, es, digamos, potestad del gobierno federal. Sin embargo, la Constitución, tengo entendido, de acá de los Estados Unidos, de una u otra manera obliga, ¿no?, a los estados a hacer cumplir las leyes cuando el gobierno federal no las está cumpliendo. O sea, evidentemente se escribe para casos especiales, pero Texas puede argumentar, ellos no están haciendo cumplir las leyes del país, nos toca a nosotros. ¿Tú crees que eso puede formar parte justamente del argumento que utilicen? Sí, claro, y eso es el argumento principal que van a utilizar. El problema es que históricamente como que ambos partidos políticos han intentado no llegar a ese extremo. Como cuando hablamos el voto nuclear, creo que es el voto nuclear, ¿verdad?, que se dice en el Congreso, cuando de pronto el vicepresidente tiene que entrar y entonces decidir una votación. Históricamente se intenta no utilizar estas cláusulas de la Constitución, pero bueno, sí, en un punto que ha llegado tan polarizado el tema migratorio, capaz que sí sea algo que ya empezamos a ver, que empiecen ya a cruzar las líneas ambos partidos políticos. Claro, yo también le llamaba a Esteban para que me informara, porque he estado más pendiente pues, de otros asuntos, por ejemplo, esto que tiene que ver con el tren del agua, del cual hablamos en el primer segmento. Y bueno, Esteban Hernández, pues, me desinformó, chico, me dijo, no, ya, listo, ahora todos los estados pueden exportar. No, mentira. No, hemos estado desde las 5 de la tarde ayer hasta el día de hoy en la mañana, así, mira, como si fuera un juego de tenis. Y entonces uno dice una información y de pronto a la hora, y de pronto me desperté. Yo no te desinformé, yo te hablé de la información que estaba disponible en ese momento. No, te digo, en resumen, para que las personas que se encuentren hoy en día viviendo en Texas, esa ley no va a ser enforzada por los momentos, porque ya el panel de la Corte de Apelaciones dijo, mira, no puedes enforzarla, eso no puede ser utilizado ahorita cuando es 20 de marzo. Lo que llegamos fue a la conclusión que por lo menos en Texas, bueno, podría ser relativamente fácil aplicar esa ley en caso de que la permitan. Yo no creo que la vayan a permitir, yo no creo. Pero bueno, pues es fácil porque está la frontera, pero en un estado como la Florida, si DeSantis quiere sacar un documentado de aquí, bueno, tiene que montarlos en un avión y mandarlos para la frontera. O sea, implica otra dinámica. Otro gasto, sí. Ya, o sea, por eso que no entendía mucho lo que estaba ocurriendo, pero qué bueno que lo pudiste aclarar. Yo no soy abogado, no soy juez de la Corte Suprema, pero yo creo que si eventualmente llega hasta allí, no van a permitir que eso se aplique porque le quitaría en cierta forma pues poder al gobierno federal desde mi punto de vista, pero vamos a ver qué sucede, aquí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, y fíjate algo, John, para seguir en este tema, porque te comentaba por privado, la resolución o el comunicado que sacó el gobierno de México, cuando justamente tenían la información nada más de la Corte Suprema. El gobierno de México, y obviamente tú no eres abogado allá, pero igual me interesa saber tu opinión, básicamente en el comunicado dijo, nosotros no vamos a permitir o no vamos a recibir a nadie que Estados Unidos deporte del estado de Texas. O sea, ¿qué lectura le puedes dar a eso? Porque están pasando por México, ¿no? Y son ellos los que de una u otra manera están permitiendo esos tránsitos ilegales. De hecho, a través de México siempre pasan estas caravanas. ¿Por qué? ¿Por qué México reacciona de esta manera? ¿Y tú crees que tengan, digamos, alguna vía real en caso de que después se falle en favor de Texas para justamente evitar estas deportaciones? Sí, bueno, y al final del día, el transporte de personas expulsadas o deportadas de los Estados Unidos requiere de tratados transnacionales, de una complejidad de protección de derechos humanos, de protocolos. Y entonces, ¿qué piensa hacer el Estado de Texas? Porque el Estado de Texas no puede tener tratados bilaterales con México, porque tiene que ser al final del día el gobierno federal. ¿Qué es lo que va a hacer Texas? Simplemente va a abrir ¿cómo se llama? Las rejas que pusieron y simplemente van a lanzar a personas, mira, ya te fuiste, te vamos a sacar de aquí, o sea, ¿qué vas a hacer con ellos? Y además, como te dije, esos departamentos de policía locales no están entrenados para poder lidiar con personas en lo que tiene que ver con procesos migratorios, procesos de deportación. Así que, como te digo, yo no creo que esto vaya
a lograrse o vaya a aprobarse si llega a la Corte Suprema de Justicia. No, bueno, ya lo de México a mí no me extraña porque ya el borracho de México, López Obrador, había dicho en varias oportunidades que ellos no iban a estar recibiendo y que la medida que estaba tomando el gobernador de Texas era completamente fuera de orden, de ley, porque él es un gobernador y él se había pronunciado en ese caso. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con John. Texas no es un país. Sí, él no puede tener relaciones. Bueno, ¿qué va a hacer? Se lo va a entregar inmigración. Y de paso, yo no veo nunca en los noticieros eso en la mañana, pero esta mañana, por casualidad, se me ocurrió, mientras me bañaba, porque tengo televisor en el baño, en la cocina, en todos lados. Secretos. Nos enteramos de algo de Colina que es bastante hermético. Nos enteramos de algo muy, muy interesante. Entonces, vi que un jefe de la policía de un condado, no sé de dónde, Carrizo, en Texas, había dicho que ellos no iban a aplicar eso de todas maneras, porque ellos no tenían lo que tú estabas diciendo, ni el entrenamiento, ni los recursos, y que ellos tenían que encargarse de otra cosa que está persiguiendo inmigrantes. Así que, bueno, o sea, que más que todo para este show mediático de lo que estamos acostumbrados, sobre todo en el tema migratorio, que todo es show mediático, todo, de lado y lado. Son falsas soluciones versus falsos ataques, ¿no? Y lamentablemente se ha convertido en eso. John, ahora sí para un tema un poco más, digamos, normal dentro de la materia migratoria, me han estado preguntando varias cuestiones que, bueno, igual quiero conversar contigo, porque son casos, digamos, que pueden ser especiales, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué pasa con mi permiso de trabajo por asilo pendiente si decide desestimar mi caso de la Corte de Inmigración? Sí, ciertamente, y muchas personas hoy en día, ya sabemos que hay más de 2 millones de casos en la Corte de Inmigración y existe una herramienta en la cual la persona puede decidir cerrar administrativamente o desestimar su caso de la Corte de Inmigración. Siempre recomiendo a las personas que hablen con un abogado de inmigración licenciado en los Estados Unidos, porque primero tenemos que ver qué tan fuerte es el caso que tenga, primordialmente un caso de asilo, qué tan fuerte tenga, si tiene pruebas para poder corroborar lo que habla y también el testimonio para poder ver si vale la pena o no pedir una audiencia final. Pero para aquellas personas que deciden desestimar el permiso de trabajo que hayan recibido bajo la categoría C8, que sería la categoría de asilo en proceso, pueden seguir utilizando dicho permiso de trabajo hasta que se venza, aunque hayan desestimado su caso. El único problema es que no van a poder renovarlo bajo la categoría C8, porque eso es para personas con asylum pending, con personas con asilo en espera de audiencia final, y ya no vas a tener ese tipo de procedimiento, tendrías que buscar otras opciones para poder tramitar un permiso de trabajo nuevo. Y justamente cómo sería el proceso para pedir ese cierre administrativo por el caso de desestimarlo, yo no sé, ¿qué pasos se deben seguir, ¿no? Con el abogado, por supuesto, porque hacerlo Sí. solo, bueno. No, ciertamente el primer paso que sería protocolar sería poder hablar y negociar con la fiscalía. La fiscalía es la que tiene un poder alto de discrecionalidad y quieres que ellos puedan revisar el perfil migratorio y el perfil criminal y el background que tiene la persona. Y si ellos consideran de que sí califica para utilizar esta discrecionalidad, entonces conjuntamente pueden presentarle al juez de inmigración una moción para pedir la desestimación o el cierre administrativo. Son dos figuras diferentes, pero ambas recaen bajo lo que tiene que ver con la discrecionalidad. Entonces, esa es la mejor manera de poder hacerlo, que la fiscalía se acuerde y puedan entonces desestimar o cerrar. La segunda manera sería presentárselo directamente al juez de inmigración, pero no es muy recomendable porque la fiscalía puede oponerse y te pueden denegar esa petición. Así que es mejor que tú, el abogado, claro está, el que lo hace, negociamos con la fiscalía para ver si entonces ellos se ponen de acuerdo y podemos desestimar o cerrar tu caso. Y en ese mismo caso, en esa misma onda, John, y ya con esto finalizo, ¿cuándo sería, no sé si existe algún tiempo, algún periodo que lo tengas que hacer, digamos, para pedir el cierre administrativo, o lo puedes hacer cuando quieras? Explícanos ahí cómo sería el lapso, ¿no?, de los tiempos. Se recomienda hacerlo lo antes posible porque tanto la fiscalía como el juez de inmigración necesitan analizar tu perfil, tu historial migratorio, si has cometido algún tipo de crimen y quieren entonces poder hacer todos los filtros antes de aprobar esto. Acuérdate que esto sería a discreción, a discrecionalidad si lo quieren aprobar o no el juez de inmigración. Entonces, la idea es que busques ayuda lo antes posible. Muchas personas están cometiendo el error de buscar abogados la semana antes de la audiencia final o el día antes de una audiencia, y el problema es que podemos ser eficientes, pero si no nos das el tiempo para poder prepararnos y poder colocar todo el expediente y entregárselo a la fiscalía, va a ser muy complicado. Busca ayuda lo antes posible. Pero no sé si Colina...
Una pregunta, si alguien está pidiendo a alguien por parol humanitario, mete el proceso, parol humanitario, y en el interín se arrepiente, ¿cómo puede hacer para revertir ese proceso? El patrocinador puede contactar al servicio de inmigración para abandonar esa petición de parol. Lo pueden hacer, no es que la persona está ya casada con esa petición y no puede hacer nada al respecto. Tú puedes contactarte, hay mecanismos con UCIS para que puedas abandonar esa aplicación y no tener que preocuparte de esa responsabilidad. Es así. Te quería hacer una última pregunta respecto a lo del cierre administrativo, porque vi que mencionaste mucho el tema de la discreción, ¿no? Del juez respecto a cerrar o no el caso administrativamente, el caso de asilo. ¿Qué elementos normalmente ellos toman en cuenta para saber si te lo cierran o no, John? Bueno, lo primero es te consideran algún peligro para la seguridad nacional o para la comunidad. Quieren ver primero la información si tienes algún historial criminal en los Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. Lo segundo sería tu perfil biográfico. Quieren ver si ya tienes lazos con la comunidad, si tienes un buen carácter moral, si has hecho las cosas de la manera correcta en el país. Claro. Eso es lo que ellos van a estar analizando. Y si tienes algún otro tipo de alivio migratorio fuera de la jurisdicción de la corte, digamos un TPS pendiente o aprobado, una petición familiar, algún tipo de visado adicional o certificación laboral, eso también le daría más peso a tu argumento, a tu expediente, para que te puedan aprobar una discrecionalidad por parte de la Fiscalía y el Juez de Inmigración. Bueno, por cierto, el abogado John de la Vega ha ampliado su abanico, pues, de actuaciones migratorias. Al principio se enfoca mucho en la parte que tiene que ver con los asilos políticos, también con las peticiones de asilo, por supuesto, también con los casos de TPS, pues que mucha gente también tenía la posibilidad. Entiendo que ya la posibilidad de volver a aplicar ya se cerró. Los que ya no aplicaron se quedaron por fuera, pero tuvo también una actuación importante, y entonces ha incursionado de manera muy efectiva en las certificaciones laborales, que es una vía importante, interesante para permanecer en los Estados Unidos. Así que los que quieran explorar esa vía, pues pueden contactar los servicios, pues, del abogado John de la Vega, que ha estado, pues, avanzando de una manera significativa y contundente en esta materia, y que yo realmente había escuchado que era una vía para mantenerse en los Estados Unidos, pero que no le había prestado mucha importancia. Así que a los que tengan y quieran explorar ese camino, pues ahí tienen, pues, la información del abogado de la Vega. Lo recomendamos con alta empatía. La verdad es que es una persona que ha hecho un trabajo excepcional, no solo como abogado, sino como miembro de la comunidad acá en los Estados Unidos. Bueno, excelente. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. La mejor forma de comunicarse con el abogado John de la Vega, pues mucha gente no, que es por correo electrónico. Usted escribe el correo electrónico que está allí, manda su pregunta, manda su información, manda lo que quiera hacer, y la oficina o el abogado John de la Vega se van a comunicar con la persona que lo requiera. Pues mucha gente, no, es que llamo al teléfono. No, la mejor forma es a través del correo electrónico. Es la mejor forma como trabaja la oficina de John de la Vega. Le responden a todo el mundo, nadie se ha quedado ahí en azul, como diríamos en WhatsApp. Así que es la mejor forma de comunicarse con él, de preguntarle, y certifico que por lo menos en el 80% de los casos, el propio abogado John de la Vega, que parece una persona noctámbula, no le gusta dormir, pues es que responde y está pendiente de sus clientes. Así que escriban con toda tranquilidad, con toda certeza, con toda confianza de la interrogante que tenga, y estoy seguro que le dará la respuesta adecuada. Gracias, John. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, era el abogado John de la Vega, abogado de inmigración, amigo personal y patrocinador de este espacio, hablando, pues, del fallo de la Corte Suprema y la ley esa de Texas, y vamos a ver qué sucede con toda esta novela migratoria. En Venezuela hay una novela con el régimen de Maduro, aquí hay una novela migratoria que todos los días tiene un capítulo nuevo, y más dramático que el del día anterior. Se va en evolución. Deberíamos hay que proponer producir una novela, Migraciones. Ya no tienen el mismo final, ¿no? No pasa nada, no resuelven el problema. Es así. Hay que comentarlo, hay que analizarlo. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder.0, el programa de la derecha, en Contrapoder y el Factor de Poder, que es el canal de la derecha y el canal de la información en YouTube. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta hora y por esta misma plataforma, que es Contrapoder.0, el canal de la derecha en YouTube, retransmitido en Factores de Poder, que es el canal de la información en YouTube. Hasta la semana que viene.